La clase pasada yo le había dejado un ejercicio para ver si podían avanzar en él o si podían desarrollarlo, no sé si se acuerdan. Ese ejercicio que está acá era el último, haciendo un poquito de repaso, habíamos visto la curva de magnetización, un poco de las fórmulas que se aplican, de la densidad magnética, la intensidad de flujo magnético, ¿ya? Y luego un poco íbamos a aplicar en este ejercicio, ¿ya? Un ejercicio un poco simple, extraído de un libro. Em, entonces, en ese sentido, creo que ahí habían alguna duda o los que intentaron hacer el ejercicio no pudieron sacar el ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos a intentar hacerlo, pero por la pizarra. Ya me voy a acompañar de esta pizarra para que vayamos, voy a borrar esto que estaba acá. Yo hice el ejercicio, lo repliqué también, y efectivamente, como dijo Italia, había un error en el ejercicio. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio paso a paso para que vayamos identificando dónde está el error. Escucha, no sé cómo puedo. em, ya, ahora sí. Ahora debería ver toda la pantalla. Por algún motivo no puedo como fijar mi pantalla. Pero ustedes me imagino que la deben ver, la pueden fijar, ¿cierto? Ustedes pueden fijar mi pantalla, ¿cierto? Bueno, si no, idealmente es que eh, nadie hable mientras tanto para que no se cambie la pantalla. Ya, entonces, en ese sentido, vamos a partir con el ejercicio. El ejercicio, yo estoy usando un libro base para hacer la clase, el de máquina eléctrica de Pedro Ponce Cruz, ¿ya? Un libro bueno que en realidad yo he visto que se utiliza en la industria y por eso quise usarlo de base para guiarme con los contenidos que se exigen en el curso, ¿ya? Máquina eléctrica es un ramo tan transversal que, independiente de que uno ocupe distintos libros base y todo, la materia es la misma, así que, y el conocimiento es el mismo en ese sentido. ¿Ya? Entonces vamos a retomar un poco eso. Por favor, si no se ve, me avisan, ¿ya? Me indican para yo ir corrigiendo. Entonces vamos a revisar el ejercicio. A ustedes le envié el material, porfa. Si no lo tienen, bueno, lo voy a dejar acá por el chat para que vayan siguiéndome en la clase. Yo le envié la clase pasada grabada y se lo envié por correo porque tengo entendido ahí, algunos alumnos me dijeron que era un poco complicado descargar de LOA. A mí me ha costado también cargar el material, entonces me imagino que para ustedes debe ser también complicado descargarlo. ¿Ya? Eh, Así que voy a dejarle acá el. O lo tienen por correo, lo tienen por correo el ejercicio, así que para que se vayan guiando. ¿Ya? Si no lo tienen, este es el ejercicio que estamos hablando. Ahí les voy a dejar unas imágenes en el chat. En general yo no voy a profundizar mucho en ejercicio porque para eso ustedes tienen la clase de ejercicio, pero creo que es importante al menos ir avanzando un ejercicio por materia. Ya aquí en el chat les voy a dejar las imágenes para que me vayan siguiendo de este ejercicio.
Creo que tengo todo. Sí, aquí están todos. Ya, para los que no han podido todavía acceder al correo que envié o no puedo. Aquí. Este es el ejercicio que vamos a revisar que a algunos les surgieron dudas. No sé si alguien quiere partir indicándome algo antes. ¿Alguna observación? Se me está descargando el celular. Así que si alguien está escribiendo en el chat o en el chat o tiene alguna duda, por favor, si me lo pueden comentar por acá porque se me va a descargar el celular, entonces lo más seguro es que no voy a poder ver lo que indica en el grupo. Ya si alguien ha escrito algo, voy a ver si... Creo que ahí alguien puso que Italia pudo ingresar. Vi que tenía problemas. Si alguien puede ayudarle, por favor. Bueno, igual la clase va a quedar grabada y cualquier cosa me pueden escribir y lo vemos si tienen alguna duda. Yo no tengo problema ahí que me consulten. Ya, ya. Entonces, partamos el ejercicio. Ya lo tienen todos. Está en el chat. Eh, ¿Pudieron todos? Ahí está. ¿Italia pudo ingresar? ¿Sí? Que creo que era alguien que tenía problemas. ¿Qué más? Ya. Entonces yo les dejé las clases en el chat. Favor, cualquier duda me van consultando. El ejercicio, primero que todo, que teníamos las dudas, habla de un núcleo magnético de área transversal cuadrada que tiene una longitud media de 55 centímetros cuadrados, ¿cierto? O sea, tenemos una longitud que va a ser 55 centímetros. Ya tenemos un área. Cuando hablamos de un núcleo, hablamos principalmente de un material ferromagnético, propiamente tal. ¿Ya? Eh, ya, genial. Entonces, nosotros disponemos de estos datos. Tenemos que la longitud es 55 metros cuadrados y el área son 15 centímetros. ¿Ya? Generalmente nosotros ya sabemos que, por ejemplo, cuando trabajamos con los Teslas, que son Weber partidos metro, nos conviene llevar toda una unidad que es metro. Esto es súper fácil. ¿Un centímetro a cuántos metros equivale? A 100. Entonces va a ser 0,55 metros. ¿Ya? Esto está al cuadrado. Entonces, bueno, ustedes esto lo manejan, pero esto sería como esto está al cuadrado, entonces 1 dividido 100, perdón, es dividido 100 al cuadrado, lo que da 0,0015 metros cuadrados. Y aquí empieza el primer problema que identificó su compañera, que efectivamente yo repliqué el ejercicio para poder llegar a los resultados que llegaban en el libro donde está el error. Y efectivamente ellos lo dividieron por 1000, no por 100 al cuadrado. Y eso ya te cambia todo el ejercicio. ¿Se ve bien? ¿Se ve muy mal? Chicos, a ver si cierro la cortina. Se sigue viendo mal. Yo siento que se ve mal, pero ustedes díganme cómo se ve. Sí se Menos alcanza a ver, no lo profe. veo. ¿Cómo? ¿Sí se ve? Sí. Ya, Sí, profe. Por mi parte yo veo. ya, genial. Entonces, partiendo por esa base, lo primero que nos preguntan es la energía que se necesita para producir esta bobina, ¿cierto? Estoy leyendo acá la clase. Ya, entonces nos piden la energía.
¿ya? Obviamente la energía magnética. Retomando un poco lo que habíamos visto, nosotros, de hecho, o el ejercicio, te entrega la siguiente fórmula, que la energía magnética es igual al volumen del cuerpo por la integral de H con delta B, ¿cierto? La primera pregunta que yo me haría, ¿dónde se llega a esa fórmula? Ya hay muchas fórmulas o sea, hay muchas fórmulas, hay muchas maneras de llegar a esa fórmula y para poder llegar a esta determinación, uno puede partir, de hecho, para serles sincero, yo hice el ejercicio sin mirar el libro, entonces yo lo realicé de otra forma, a partir de las conclusiones que me entrega el libro. No sé dónde tengo el borrador, acá está. Y se dan cuenta que vamos a llegar a la misma conclusión, ¿ya? Pero yo partí de la siguiente forma. Si nosotros, en la misma clase, fíjense si la tienen abierta en la diapositiva anteriores, tenemos que la energía es o el trabajo es 1 partido 2 por L por I al cuadrado. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Que eso es lo que nosotros vimos en la clase. Ya. Pero además de eso, ¿qué yo también sé o qué yo también he visto en clase? Ya, yo sé que B, ya, esto vamos a ir armando el cómo se llega al libro, porque el libro en general da como los inputs de las soluciones. Pero más allá de si el número está bien o está mal, yo quería que ustedes razonaran o analizaran el ejercicio. Porque el ejercicio tiene un error numérico, pero la formulación del ejercicio está bien, que al final eso es lo importante. Entonces vamos a partir indicando que B es igual a la permeabilidad por H. ¿Ya? Son las fórmulas que hemos visto. Y además, me voy a acercar, me voy a alejar. Creo que ahí no se ve el reflejo, ¿cierto? Sí, creo que ahí no se ve el reflejo. Ya. Lo que pasa es que yo de acá veo y siento que se ve pero pésimo. Entonces como que no sé si ustedes están viendo muy mal. Bueno, después cuando eh, ya, ya genera. Parece súper bien. Ya. Entonces, partiendo por estas conclusiones, nosotros tenemos que B es igual a la permeabilidad por H, ¿cierto? Pero además, nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión. ¿Ya? Por la intensidad de corriente y por el largo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es N? ¿Ya? N, y para no... haciendo una reducción, N corresponde a la densidad de espiras. O sea, es el número de espiras, ¿ya? Partido por el largo, ¿ya? Si les va quedando duda, ¿ya? Y esto es lo que nosotros llamaríamos densidad de espiras, ¿ya? Yo determiné, miren, esto para complicarles menos la vida, para que me vayan siguiendo si es que no van viendo la pizarra, yo dejé este ejercicio también, yo lo hice ayer y lo dejé acá en la pizarra, ¿ya? Entonces ahí para que vayan siguiéndome. Como no sabía si es que se iba a poder ver la pizarra, pero ahora lo vamos a ir haciendo paso a paso, ahí está, en la misma pizarra, ¿ya? Entonces, tomando esa conclusión de la densidad de espira, ya tomando B, también sabemos, y esto es por fórmula, aquí simplemente estoy aplicando las fórmulas que hemos estado viendo, ya propiamente tal, creo que hay gente esperando, ¿no? No, ¿han podido aceptar todo? ¿Han podido ingresarse? Sin ningún problema. Ya, entonces, nosotros también sabemos, además, que esta L, ¿qué era L? ¿Alguien se acuerda que era L? El coeficiente de inductancia, mu,
por n por la superficie por el lado. Ya, dicho todo esto, nosotros, si ustedes se fijan, ya teniendo estos inputs y estas dos fórmulas, podemos llegar a reformular nuevamente este W. ¿Ya? Donde voy a escribirlo acá. W va a ser un medio del coeficiente de inductancia por I, ¿cierto? Ya. Y si nosotros el L lo reemplazamos por lo que tenemos acá, de hecho lo vamos a hacer al tiro mejor. Hacer mu por n al cuadrado por s y por l por el i cuadrado, para no ocupar tanto espacio para allá y que ustedes puedan ver la clase. Creo que ahora pudieron entrar todos, ¿cierto? Sí, creo que ahora sí han podido entrar todos. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta este formulario, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Nosotros podemos hacer una separación. Dejamos el 1 medio y lo separamos de la siguiente forma. El n, la densidad de espiras, ¿ya? Este es simplemente un concepto que hemos creado para simplificar el ejercicio, no estar complicándolo más de lo que es. ¿Ya? N por I por la densidad de espiras, partido N, por S por L. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Y por fórmula, ¿qué tenemos acá? ¿Ya? Tenemos que este es un medio de H por B por esto de acá, área por largo, el volumen. ¿Ya? Y reordenándolo, si lo dejamos un medio, ¿ya? Por H y por B, esto es lo que se aplica en un cuerpo donde nosotros estamos despreciando la dispersión, la pérdida del flujo, o sea, un cuerpo completamente constante, homogéneo. ¿Ya? Llevado ya, si queremos analizarlo en un cuerpo que no sea homogéneo, que no estemos desperdiciando pero acá te lo dice el enunciado, de hecho arriba de la tablita te dice que tú puedes desperdiciar eso. Entonces, el libro parte con la siguiente fórmula, volumen al cuadrado, ya de la integral, porque considera que tenemos distintos B, ¿ya? Entonces, por eso el libro parte con esta fórmula. ¿Ya? Ahora, si tú aplicas sobre un cuerpo homogéneo, vas a llegar a lo mismo. Entonces, esa es la conclusión y así es como se llega formulando a la conclusión porque a ustedes después les podría quedar la duda donde dice la parte entonces el volumen es igual a AC por LC y así es como se llega al libro, así es como se demuestra que tú puedes partir de esta forma o puedes partir con esta conclusión. De hecho, si ya te sabes la fórmula y como ya el libro te está, o el ejercicio ya te está indicando que puedes despreciar la dispersión, que puedes despreciar la pérdida de flujo, estás considerando que tienes un B constante y homogéneo. Y si la integral estamos hablando de un B prácticamente, ustedes saben qué pasa cuando yo integro un número X al cuadrado, queda en un medio. ¿Ya? Pero así es como se llega a esa fórmula. ¿Ya? Ahora vamos a retomar de nuevo el ejercicio. Para ir retomando un poco el ejercicio, yo igual les dejé la imagen en el chat de esta misma formulación para que no se preocupen si es que no la tienen. Lo voy a borrar. Y ya llegamos a esa conclusión. Vamos a volver de nuevo al ejercicio. Ya quería un poco partir explicando de dónde sale esa fórmula. Por eso es que partí con eso. ¿Ya? Nosotros sabemos que
P es igual al flujo partido un área. ¿Cierto? ¿Qué dato tengo yo acá? Yo tengo que el flujo, y me lo da el enunciado del ejercicio, me indica que es 0,12 Weber. 0,12 Weber. ¿Ya? Entonces, si yo tomo los 0,012 Weber y lo divido por el área, ese metro al cuadrado. Si yo hago esa división, y aquí viene el error que encontró su compañera, efectivamente, bien acertado ahí. Si uno hace esa división, parece que hay alguien en lista de espera, no. El resultado son 8. ¿Ya? 8 Tesla o Weber partido metros cuadrados. ¿Ya? Así que tenía razón su compañera de que ahí el libro tiene un error. Entonces podríamos de hecho escribirle a la editorial que existe un error asociado. ¿Ya? En ese sentido, ya partiendo por esos 8 y luego tomando un poco el gráfico, que también tiene razón su compañera, la idea del gráfico era que el 0,0 o el 0,8 o en este caso el 8 coincidiera con los 120, pero para no perder, porque al fin y al cabo más allá de los números, lo que nos interesa a nosotros es entender el concepto y la teoría y la explicación que hay detrás, ¿ya? Eh, para que ustedes no se confundan ni nada por el estilo, vamos a seguir suponiendo el ejercicio, pero si acá el gráfico debió haber sido de esta forma. Un B versus un H, donde tenía 120. ¿Ya? Así debió haber sido el B del cuerpo con el H del cuerpo, del material o del núcleo ferromagnético. ¿Ya? Ese era el espíritu, por así decirlo, del ejercicio propiamente tal. Ya. ¿Qué tenemos ahora? ¿Ya? Ah, ¿y dónde se equivocaron acá? Que acá esto en vez de dividirlo por 100 al cuadrado, como le había dicho, lo dividieron por 1000. Y por eso es que ellos les da 0,8. ¿Ya? Pero, insisto, es un error del ejercicio. ¿Ya? Es un error de cómo se formuló el ejercicio acá. Entonces, continuemos con el ejercicio propiamente tal. Nosotros ya demostramos que los Joule era un medio por H por B, o el volumen del cuerpo es un medio por H por B. Y ya tenemos todo. ¿Ya? Sería, bueno, primero que todo, el volumen, ¿cuánto sería? Serían los 0,55 por los 0, acá lo voy a dejar a 0,8, solo para que después también demostrarlo, esto es según libro. Le voy a dejar una X ahí para que no se le olvide que eso no es lo correcto, sino que es lo que indicaba el libro. ¿Ya? Entonces, tomamos los 0,55 y lo multiplicamos por los 0,015 centímetros, ¿ya? El volumen, por el 1 medio, por el H. ¿Cuánto es el H? Si el ejercicio hubiese estado visualmente bien, efectivamente pucha, incluso los 0,8, pero era 120. ¿Ya? Insisto, obviamente uno esperaría que el enunciado esté bien, pero acá aquí hay ciertos errores. Lo importante es entender la teoría que hay detrás, ya, la aplicación de esto. Y multiplicado por 8, ya, que eso solo real Tesla. Si uno hace esa multiplicación,
llegamos a los 0,396 joules. Por favor, vayan haciéndolo en línea para que... ¿Se alcanza a ver la última parte o no? Sí, creo que sí. ¿O no? ¿O creo que ya no se alcanza a ver la última parte? Yo no veo muy bien la pantalla, así que ustedes díganme, por favor, profe, ¿no se está viendo o algo por el estilo? Sí ¿Ya? se ve, profe. Ya. Pero efectivamente, esos son los jobs a tratar. ¿Ya? Insisto, en el libro, para efectos del libro, ¿por qué llegan a otra conclusión? Porque ellos acá lo dividieron por 1000, no por 100 al cuadrado. ¿Ya? Pero es un error del libro. Y así es como se llega a la respuesta de A. Ya. Vamos a pasar a hacer la B. Me voy a ocupar este espacio para que se pueda ver bien. Yo voy borrando, total, igual va quedando grabado. Ya. Vamos a pasar a revisar el ejercicio B. Bueno, también acá ya podemos ir. Sabemos que el trabajo son 0, ¿cuánto habíamos dicho? Como a 396 joules. 396 joules. ¿Qué otro dato teníamos? Ah, teníamos también que el HC, lo vamos a buscar acá, del cuerpo, el flujo del cuerpo, era 120. Ya, todo eso ya lo sacamos por conclusión. Ya. Para todo, ya. El B en realidad eran 8, ¿cierto? 8 Tesla, pero el libro lo dejó 0,8. ¿Ya? ¿Por qué hago esta, según libro? ¿Por qué hago esta observación? Porque si ustedes tratan de replicar el ejercicio, obviamente usando el B como 8, no van a llegar a los mismos números del libro, para que no se asusten. Ya. Entonces, ¿qué nos preguntan en el ejercicio B? ¿Ya? En el ejercicio B nos preguntan, primero que todo, dice, ¿cuánta corriente se necesita en la bobina para producir los 0,012 Weber de flujo en el núcleo? ¿Ya? Recuerden, y de hecho lo voy a volver a dejar acá, cuando yo llegué, incluso yo partí por esa fórmula y les demostré cómo se llega a esa fórmula sin aplicar la integral. El ejercicio, si bien te da la fórmula, pero tú también puedes llegar a ella, es porque el mismo ejercicio te indica que se debe despreciar la dispersión y las pérdidas en el flujo en el entrehierro. ¿Ya? Entonces, tomando un poco el ejercicio B, que nos pide que nos pidiera, la corriente en la bobina. Como para... Nosotros tenemos el núcleo, ¿ya? Esto nos está pidiendo. Nosotros tenemos un núcleo determinado, tenemos un largo, tenemos un área. ¿Ya? Y nos están pidiendo la corriente que pasa por las bobinas de... acá me faltó indicar un dato que es importante. Las vueltas de esta bobina. También lo dan en el enunciado, nos dice que tiene 200 vueltas. ¿Ya? Tenemos que ir dejando todos nuestros datos. Entonces, si analizamos y aplicamos, tal como dice ahí el libro, la ley de Ampère, ¿ustedes se acuerdan? ¿Ya? Vamos a partir primero que todo por la ley de Ampère. ¿Qué decía la ley de Ampère? Lo vimos. Ya que el número de vueltas por la corriente es igual a HC por el LC.
¿ya? O, ¿ya? Donde tenemos que el número de vuelta por la corriente es igual al h por el largo del ejercicio, ¿cierto? Eso es la ley de Ampere, ¿ya? Por ende, ya eh, podemos determinar la corriente, o despejar la corriente, mejor dicho. Y aquí ya es simplemente reemplazar el h ya por la gráfica, si es que todo se hubiese dado visualmente bien, es 120. El largo nosotros ya lo tenemos, que es metro es 0,55 y el número de vueltas son 200. Ya, si llevamos esto a... Y ahí llegamos a los 0,33 amperes, ¿ya? Que es lo que nos piden en el ejercicio B. Ya. Entonces, aplicamos ley de Ampere. Miren, nunca, o sea, cuando los profes son más teóricos, no les gusta que uno use formulario, obviamente, pero siempre ayuda a tener un formulario como para hacer los ejercicios, para ir entendiendo dónde se aplican y cómo a través de distintas conclusiones con distintas fórmulas que nosotros tenemos, podemos llegar a obtener la aplicación que necesitamos. Así que les recomiendo ahí tener su formulario con todas las fórmulas. Eh, Vamos a pasar al ejercicio entonces C. Ya determinamos la corriente. Bueno, lo vamos a dejar acá también en nuestros datos. ¿Por qué no? Ya. ¿Qué nos preguntan en el ejercicio C? Dice, ¿cuál es la permeabilidad, o sea, el mu del núcleo con ese valor de corriente? O sea, entendiendo que esa es la corriente continua, que nosotros vamos a excitar el núcleo, ¿ya? O que le vamos a aplicar al núcleo. ¿Cuál vendría siendo la permeabilidad que debería tener el núcleo? ¿Ya? Entonces vamos a determinar la permeabilidad, o mejor dicho. Para esto, nosotros sabemos que B es igual a la permeabilidad por H, ¿cierto? Entonces, despejando el mu, B partido por H, y aplico fórmula, ¿no? El B del cuerpo y el H del cuerpo para que no... para esto, miren, para que no lleguemos a números distintos y no se confundan, voy a utilizar los 0,8. ¿Ya? Pero ojo, que al final los números es solo reemplazar números, lo importante es de aquí para acá, porque los números cambian. Solo lo voy a hacer para que cuando ustedes revisen y si llegan a números distintos, pero todos sabemos que en realidad son 8 teslas, ¿ya? Y dividido por los 120. ¿Ya? Porque lo voy a hacer para que al final, incluso a mí, bueno, yo no les voy a hacer pruebas, pero incluso en los trabajos no me voy a concentrar tanto en los números, porque usted acá, al menos que no están para aprender a ocupar eficientemente una calculadora. De hecho, hoy en día, ya en el día a día, las calculadoras ya lo hace todo el computador. Lo que marca la diferencia entre un ingeniero y otro es el razonamiento. Antiguamente, cuando se ocupaban abanico y números,
o no existía toda la tecnología hoy día para procesar data, pero hoy día existen científicos de datos y una gran volumen de datos. Entonces a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a razonar al nivel que incluso puedan ver cuando se equivoca la calculadora. Ya, y acá llegamos a este número elevado a la -3. Ya. Bueno, aquí tenemos entonces, ¿cierto? La permeabilidad. Pero ahora viene la gran duda. ¿Qué me están preguntando a mí? Me están preguntando por la permeabilidad del núcleo. ¿Ya? Y si ustedes se acuerdan de lo que vimos en clase, la permeabilidad se compone de la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad del material, propiamente tal. ¿Ya? Eso es lo que vimos en clase. Entonces, para poder yo llegar a la verdadera permeabilidad, necesito que lo que me están exigiendo es este, porque yo necesito saber lo del material. ¿Ya? Entonces, despejando. ¿Y alguien se acuerda cuánto era la permeabilidad en el vacío? Bueno, es una constante. Creo que la tengo por acá. Acá está. Va a ser 4pi por 10 elevado a la -7. Y si metimos esto a la calculadora, nos da los 5003. Ya. Y esa es la permeabilidad relativa del material. ¿Ya? Esa es la respuesta del ejercicio número, o sea, de la letra número C. ¿Ya? Entonces nos va quedando la D y la E. ¿Dónde está el borrador? Ya, ¿qué dice la D? Ya. La D nos solicita cuál es la reluctancia del núcleo bajo estas condiciones. Ya, nos pide la reluctancia del núcleo bajo estas condiciones. ¿A qué se refiere con estas condiciones? Ya lo habíamos dicho. Despreciando la dispersión y las pérdidas de flujo en la entrada. Entonces, se nos hace un poco más simple el análisis cuando uno desprecia y uno considera un flujo constante. Ahora, en la práctica, pucha, los materiales nunca son constantes, nada es absoluto en la práctica y eso es importante tenerlo en consideración. Pero para efectos de estudios teóricos no hay problema. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la fuerza magnetomotriz es el número de espiras por la intensidad de corriente. ¿Ya? Eso es un enunciado, o sea, eso es una fórmula probablemente tal, que es una de las tantas que nos permite, o es una de las cualidades que nos permite analizar los circuitos magnéticos de la misma manera que analizamos prácticamente los circuitos eléctricos. ¿Ya? Entonces, teniendo esta información, ya podemos de lleno sacar la fuerza magnetomotriz porque tengo todo. Tengo 200 vueltas y tengo la corriente, ¿cierto? La corriente está
por 0,33. Ya, y eso me da los 66. Dicho esto, nosotros ya sabemos que también que la fuerza magnetomotriz equivale a la reluctancia por la densidad de flujo, ¿cierto? O sea, perdón, por el flujo magnético. Entonces, bueno, la reluctancia en realidad no es una R, es como una R griega. Entonces, tomando en cuenta que el flujo que lo teníamos 0,012, llevando eso a la calculadora, parece que murió mi calculadora. No. A ver la otra. Llegamos aquí, la reluctancia corresponde a los 5500. Ya. Henry menos 1. Y ahí logramos determinar la reluctancia del material bajo esas condiciones, o sea, la parte sólida del material. Ojo, esta es la parte sólida del material. ¿Ya? Entonces, viene en ese sentido. ¿Ya? Ahí determinamos el ejercicio y ahí tenemos otro dato. Y finalmente nos queda la última parte del ejercicio, que es la letra E. ¿Pero qué nos piden en la letra E? Nos dicen, o nos preguntan, ¿a cuánto se reduciría o se reduce la densidad de flujo magnético del núcleo si se introduce un entrehierro, o sea, un espacio vacío de aire de 0,05 milímetros de largo, contadas las demás medidas permaneciendo igual? O sea, manteniendo que la densidad es constante, las pérdidas son despreciables y que prácticamente el material es constante. Lo único que cambia es que ahora va a existir un espacio entre hierro. Y recuerden que una de las cualidades que tienen los circuitos magnéticos en consideración de un circuito eléctrico es que cuando hay espacio dentro del conductor, se abre un espacio, no necesariamente se corta la intensidad de flujo magnético como si en el caso de la corriente. ¿Ya? Entonces nos están preguntando el nuevo flujo magnético, ya considerando un entre hierro de 0,5 milímetros, contada la demás, ya, y manteniendo todo lo otro constante. Primero que todo, y aplicando fórmula, ¿ya? De la reluctancia, ¿qué sabemos nosotros en este sentido? ¿Ya? Nosotros ya tenemos, por así decirlo, la reluctancia del cuerpo, ¿ya? Entonces debemos sacar la reluctancia equivalente del espacio entre hierro, porque esto es como dicho de esta forma.
O sea, tenemos un espacio entre el núcleo. ¿Ya? Y acá tenemos la espira. De hecho, lo vamos a hacer más constante. Entonces, visto desde el punto de vista de reluctancia, tenemos la del cuerpo y vamos a tener una del espacio, y todo esto asociado a una FEM que también nosotros ya la tenemos, ya llevado desde el punto de vista del análisis de un circuito. Entonces, este dato ya lo tenemos y de hecho el mismo ejercicio nos dice que debemos mantenerlo igual, pero nos quedaría el determinar la reluctancia equivalente del entrehierro. Entonces, partimos. Reluctancia del entrehierro, el largo, partido el mu sub 0 por el área. Entonces, tomando todo esto, ¿cuánto sería el largo? Ya es lo que me indica a mí, propiamente tal, el ejercicio. 0,05 milímetros llevado a metro es 0,5 por 10 elevado a menos 4. El mu sub 0 es una constante que yo ya la sé por defecto, que son los 4 pi por 10 elevado a menos 7. Ya es una constante, por lo tanto, no hay mucho que hacer. Y por el área que yo ya sé que cuánto equivale. De esta forma yo ya obtengo la reluctancia en el espacio vacío, tomando todas las consideraciones. Y luego aplicando, bueno, lo borré, pero la figura anterior, ¿ya? Entendiendo que el flujo es constante en todo el espacio y aplicando que la reluctancia en serie se comportan igual que la resistencia en serie, nosotros sabemos que la fuerza magnetomotriz en ese caso va a ser, como está la corriente o la intensidad de flujo, o la densidad de flujo, perdón, en este caso, va a ser la misma, ¿ya? Porque tenemos la reluctancia paralela. Entonces, la RC más RG, ¿ya? O incluso si nosotros lo queremos, y ahí como están en serie, podemos llegar a la conclusión que corresponde a eso. Entonces, no. Ya, el F nosotros ya lo sabemos cuánto es. Ya lo determinamos en el ejercicio pasado. El R del cuerpo, del material también ya lo tenemos. 35. En realidad, para no alargarme tanto para allá, ya tenemos ambas. Y ahí llegamos a los 0,0206 Weber. Ya. Ojo que hemos ignorado la dispersión y las pérdidas del flujo entre hierro. O sea, es un ejercicio netamente teórico. Pero esa sería la respuesta en la E. ¿Ya? Porque yo les vuelvo a señalar las consideraciones, porque en un caso real, obviamente nosotros debemos tratar de analizar cómo es el material del núcleo que estoy analizando, las dispersiones, las pérdidas que pueden haber en el núcleo, que los vamos a ver un poco más adelante también en el curso, ¿ya? Pero esto es para que vayan ustedes determinando o analizando cómo se componen estos ejercicios, estos materiales, ¿ya?
Finalmente, finalmente, un poco de lo que ya vamos a empezar a analizar en detalle. Ya vamos a empezar un poco a estudiar más las curvas de histérisis. Ya, estas nos permiten o nos muestra el comportamiento del material, tal como dice aquí, a medida que nosotros vamos modificando la corriente que alimenta una bobina en el núcleo y se construyen estas curvas. ¿Ya? Si el núcleo no presenta magnetismo residual y la corriente que alimenta la bobina es cero, entonces la posición está en el origen de la curva de histérisis, como se muestra a continuación. ¿Ya? En honor al tiempo, dado que no, nos queda un minuto, vamos a proceder a revisar ya más en detalle esta materia la próxima clase. Y ya quería para que conversáramos acerca del ejercicio. Ya, eso chicos, eso sería por hoy. No sé si bueno, un compañero congelado que era el compañero que me organizaba las clases, entonces obviamente ahí voy a tener que ver cómo se modifican los grupos porque van a quedar personas sin que son como los rezagados, por así decirlo. No sé si Matías alcanzó a estar con alguien o alcanzó a... Porque yo recuerdo que él me había pedido quedar como en el Creo que último está en mi grupo. grupo. Ya. No sé si les comentó a ustedes que él iba a Sí, se nos congelarse. dijo. Ya. Entonces ahí vamos a tener Y que de ver hecho, cómo... justo otra compañera de nosotros también congeló. Ya. ¿Quién? Y Claudia. Claudia. Ya lo he hecho. Voy a dejarlo al tiro en amarillo para tenerlo en consideración. Entonces tenemos que... Por grupo de NOC. Matías había congelado. Ya del grupo no. Y Claudia. Entonces ahí vamos a ver cómo quedan ahora Claudia Francisca, ¿cierto? Sí. Ya. Bien, señores. Bueno. Cada clase, como los juegos del calamar, cada clase va desapareciendo, más gente va quedando. El camino no, hay mucho éxito en los planes de estas personas y quizás nos topemos el próximo semestre con ellos. Yo, espero que ustedes no. Eso, señores. Yo estoy pendiente de enviarle ya los primeros enunciados. Ahora me voy a concentrar en ver cómo se modifican los grupos. Son hartas personas. Así que ahí nos estamos coordinando por el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa me pueden escribir sin ningún problema. Me da cualquier duda. Nos vemos entonces el jueves. Chao, profe. Chao, profe, Chao, que gracias. estén bien. Chao. Chao, profe.